Sí. A ver, una de las noticias importantes de los últimos días, claramente muy trascendente y muy... A ver, es como una noticia muy provocadora que genera todo tipo de sentimientos encontrados y sobre todo como la rareza de verlo a él dando una conferencia de prensa a la ofensiva. Me refiero a la liberación de Cristóbal López el viernes a la tarde, 16 minutos, planteándose de una manera muy desafiante y muy enojado por haber estado de 3 meses detenido. Estamos hablando de los hombres, no sé si hoy, pero fue uno de los hombres más poderosos del país durante los últimos 12 años. De los 12 años que gobernaron Cristina y Néstor Kirchner, sobre todo en los últimos 8. Él se define como kirchnerista, defiende la gestión de Cristina, pero hay un momento, seguramente vos lo notaste, Jairo, que le pregunto, ¿usted era amigo de los Kirchner? ¿Cómo voy a ser amigo de los Kirchner? Yo tenía buena relación con el marido, con Néstor Kirchner, y no con ella, pero no era amigo de ninguno, porque los Kirchner no tienen amigos. Los Kirchner siempre te ponen distancia, dice. Sin embargo, dice que él fue preso por estar vinculado al mundo kirchnerista o a Cristina, y que no estuvo preso sino secuestrado. Ricardo Gil Lavedra es el apoderado, es un muy conocido y prestigioso abogado, es el apoderado de la FIP y es el hombre que lo denunció. Y está en línea con nosotros. Ricardo, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. A ver, lo primero que quería preguntarte era, porque él dice que fue detenido injustamente porque el juez consideró que él había hecho movimientos de sus activos para entorpecer la causa, y él dice que él no vendió nada, que en realidad hizo una operación, pero la supeditó a la aprobación por parte del juez, con lo cual no había hecho nada. ¿Es correcto esto? ¿Es incorrecto? ¿Es discutible? ¿Cómo lo ves vos? Sí, el juez de primera instancia entendió que el haber entregado la administración de las empresas, pidiendo luego autorización para la transferencia, pero entregó directamente ya toda la administración, significaba haber desoído la inhibición general que tenía, que tendría que haber pedido autorización para eso, y que esta era una conducta claramente obstructiva y por eso dictó la prisión preventiva. La Cámara entendió que no, que como no había transferido nunca, esta obstrucción no había existido. En fin, me parece que es una cuestión opinable. Creo que lo relevante no está ahí, porque lo que tenemos que acostumbrarnos a exigir es que haya juicios rápidos y que haya sentencias, que declaren la culpabilidad y la inocencia, ¿no? Las prisiones preventivas son medidas cautelares que tienen que ser restrictivas, de aplicación muy limitada, porque siempre, por supuesto, tiene que ser respetarse el principio general, que es la libertad durante el proceso. O sea que vos en principio tenés cierto reparo a que él haya sido detenido. No, lo que digo es que ahí no está el foco. Es un tema de apreciación, y me parece que el juez de primera instancia la fundó muy bien, pero es un tema estrictamente de apreciación. Lo que yo creo que lo grave no está ahí, sino en el cambio de calificación que se hace al confirmar el procesamiento, y volviendo sobre un tema que estaba decidido, que lo decidió la Cámara de Casación hacia fines del año pasado, y que esto puede conducir claramente a la impunidad, ¿no? Es una decisión que no solamente es equivocada, sino que tiene consecuencias graves. A ver, ¿y cómo sería esto? La Cámara de Casación a fines del año pasado dijo que esto excedía un mero delito de penal tributario, sino que estaba comprometida las responsabilidades de los funcionarios públicos, que eran los que, según lo que nosotros planteamos, habían pergeñado toda la ingeniería para que no se pagaran nunca estos impuestos, sin perjuicio de la posibilidad de la conexión que puede haber este expediente con otros de más vastos alcances, que es esa mega asociación ilícita que se está investigando, de qué modo había beneficios a los empresarios, pergeñados obviamente desde el Estado, y que luego se retornaban de distintas maneras, por ejemplo, de los alquileres de Otesur, ¿no? Uh-huh. Donde también está Cristóbal López. En consecuencia, esto no puede ser un delito tributario. La diferencia es que sea un delito tributario y sea una administración fraudulenta o eventualmente un lavado de dinero o una asociación ilícita, es que si es un delito tributario se puede entrar en el régimen de facilidades de pago de la última ley que lo estableció y extinguir por pago, extinguir la acción penal por pago, ¿no?
O sea que con el delito penal tributario, con pagar, el tipo zafa, y con el delito anterior, que podría ser lavado de dinero o administración fraudulenta, había una responsabilidad penal, no podía zafar. Correcto. ¿Qué pruebas hay? Porque cuando uno lo escuchaba a Cristóbal López decía, yo soy un evasor, yo no soy un evasor, yo soy un deudor. Y cuando decía, bueno, pero usted se financió con plata de otros, él dice, muchas empresas hacen eso. Muchas empresas mediáticas, incluso yo ayer releía un reportaje que Fabián de Sousa le dio a Fontevecchia en Perfil, y él decía eso, muchas empresas mediáticas retienen impuestos que, digamos, no transfieren a la FIP, impuestos que cobran y lo utilizan para expandirse. A nosotros nos embocan porque estamos vinculados al kirchnerismo. Esto es así, es una práctica habitual, es una práctica como exótica, única. ¿Qué es lo que ustedes perciben de esto? A ver, Cristóbal López, hoy combustibles, cobraba el impuesto a los combustibles que tenía que obviamente entregar a la FIP porque no era de él. Uh-huh. No lo pagaron nunca y contaban, no lo pagaron nunca. Hubo nada más que 3 o 4 meses que sí lo pagaron, pero entraban permanentemente en planes generales de pago. Ningún contribuyente puede entrar en planes generales de pago y a su vez no pagar los planes generales. Lo que ocurre es que esto es lo que lo conseguían porque a través de una determinada maniobra lo sacaban de la posibilidad de que fuera deudor y así podía seguir entrando en los planes. Y cuando estos planes no alcanzaban, le dictaban un plan particular en condiciones obviamente muy benéficas. Conclusión: estos 8.000 millones de pesos se utilizaron, que no ingresó nunca, que es plata de los contribuyentes, se utilizaron para comprar empresas o financiar todo ese emporio empresario que se creó, ¿no? Ahora, pero de nuevo, sí. la pregunta, ¿esto era algo totalmente excepcional o es una maniobra a la cual muchas empresas recurren? Por supuesto que planes particulares ha habido de muchas, pero lo que no es habitual es la sistematicidad o la ingeniería que se contempló para que este hombre no pagara nunca. Es absurdo que alguien pueda, a través de este procedimiento, bueno, no pagar los impuestos y obviamente todo el conjunto de empresas, que son 100 y pico de empresas, en realidad está financiada con la plata de todos nosotros. Pero Gilavedra, Gustavo Gravia lo saluda. Creo interpretar lo que le pregunta Ernesto y voy por esa dirección. ¿Qué diferencia hay, si existe, yo supongo que sí, pero no lo sé, entre un grupo, pongámosle el caso que hizo en los medios Spolky, que retiene los aportes de los empleados y no se los transfiere al Estado y de esa manera se financia sus propios medios con los aportes de los trabajadores, con lo que hacía las empresas de Cristóbal López, que era retener un impuesto de los combustibles? En el caso, sí, claro, la diferencia es la siguiente. En el caso de la retención de los aportes previsionales, bueno, directamente incurren en el delito de retención de aportes, es decir, están obligados a ingresar o no los ingresan. Acá la diferencia, primero que no es agente de retención el que cobra el impuesto a los combustibles, porque se cobra para la FIP, no es que lo tenga que retener el ingreso del trabajador, sino de que está montado un aparataje para que él entre sistemáticamente en determinados planes de facilidades de pago, lo que no ocurre en la retención de aportes, ¿no? O si uno entra en un plan de moratorias en la retención de aportes y no cumple con alguna cuota, se le cae. Acá no se le caía nunca. Bien, ¿y no hay una contradicción entre bajarle la calificación a apropiación indebida de tributos y no pasarlo al fuero penal tributario ordinario? Sí. ¿Y cómo lo explica? Lo dejan en la puerta. Es decir, es insostenible que quede en el fuero federal con esta calificación. Con lo cual es cuestión nada más que de tiempo de que la defensa plantee que debe pasar a penal económico y obviamente con esa calificación tiene que pasar a penal económico. Gilavedra, Jairo Estrecha lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Imagino que usted vio el tuit de Lisa Carrió que habla de un acuerdo de impunidad y que se plantea que empieza a entender algunas cosas que pasan en la FIP. ¿Usted le atribuye algún tipo de vinculación al recambio en la conducción de la FIP con esto que sucedió en la causa de Cristóbal López?
Bueno, no tengo elementos para afirmarlo. Sí, por supuesto que hasta el presente, eso a mí me consta, porque cuando a mí, bueno, a ver, aclaremos una cosa, yo estoy contratado por la FIP por la sencilla razón de que había conflicto de intereses con la línea, obviamente, jurídica, porque se encontraba imputada por la concesión de todos estos planes, con lo cual es necesaria la contratación de alguien independiente, ¿no? Lo que sí me consta que desde que se comenzó, que fue esto ahora casi un par de años, el caso de Alberto Abad siempre actuó con mucho rigor y mucha estrictez en un expediente que ha sido muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Ha sido muy difícil porque las maniobras que se habían hecho han sido importantes. Se trató de abrir un concurso trucho en Comodoro Rivadavia, cambiando el domicilio, y ustedes no se les escapa por las características también de los imputados, que esto ha estado también plagado de intereses políticos, ¿no? Ahora, Ricardo, una de las, obviamente, versiones extendidas en la prensa en todos estos días es que el reemplazo de Abad por Cuccioli va acompañado por un trato más benigno. No sé si a Cristóbal López, pero sí al Grupo Indalo en su nueva conducción, a partir también del hecho de que en el currículum del mismo Cuccioli aparece un vínculo profesional con Rosner y con el Grupo Indalo, el nuevo Grupo Indalo o el nuevo viejo Grupo Indalo. Entonces, la interpretación que todo el mundo hace del tuit de Carrió es, bueno, evidentemente Abad estaba cansado de que le pidieran que condicionara su conducta respecto del Grupo Indalo a los dimes y diretes de las negociaciones de gobierno con ese grupo. ¿Vos tenés alguna información respecto de esto? No más allá de la pública. ¿Y alguna suspicacia? ¿Cómo? ¿Y alguna suspicacia respecto de que algo así esté pasando? Bueno, no, sinceramente no tengo ningún elemento para decir que esto es así. Por supuesto que la aparición del grupo de Rosner fue, curiosa. Yo incluso, Rosner tuvo reuniones en la FIP, yo también me reuní con él, y no parecía consistente la propuesta, ¿no? Es lo que han dicho los veedores ahora, los veedores judiciales. Desde ya que hay una gran preocupación acerca de la posibilidad del mantenimiento de las fuentes de trabajo, de que sin duda los empleados no son responsables de todo lo que pudo haber hecho Cristóbal López, y hay un genuino interés de que estos activos, bueno, no se pierdan, que pueda haber ofertas genuinas, pero la propuesta esta no parecía serlo. Ricardo, por último, en los últimos tiempos ha habido varias, y esta ya no es tu pregunta a vos como abogado de la FIP, sino como dirigente político y como abogado así como de larga trayectoria. Hace unos meses uno se preguntaba quién sigue, y era una pregunta referida a quién iba a ser el próximo detenido. En los últimos días ya uno se pregunta quién sigue, pero la pregunta es exactamente opuesta, es quién va a ser el próximo liberado, ya que no solamente de Sousa y López, sino Budú, Núñez Carmona, Lascurain, Barata han sido liberados. ¿Qué ves de todo esto vos? A ver, repito lo mismo. Yo creo que es muy importante, y sobre todo para restablecer la credibilidad en el accionar de la justicia, de que todos estos hechos puedan ser juzgados rápidamente, ¿no? Ahora, repito que lo importante es que sean juzgados. Esto no tiene que ver con la posibilidad de las medidas cautelares, que por supuesto cuando corresponda que se dicten, pero no hay que satisfacer el deseo de la gente que se aplique la ley, bueno, con multitud de encarcelamientos, que cuando procedan está muy bien, pero yo creo que se han rebajado un poco algunos de los estándares a los que debe sujetarse la prisión preventiva. Ricardo, gracias por la deferencia de atendernos. Al contrario, buen día. Era Ricardo Gilavedra, abogado, apoderado de la FIP, planteando todo el tema de Cristóbal López. Es muy interesante lo que plantea Gilavedra, porque Gilavedra lo que está diciendo es, hay dos cosas que son paralelas, dos o tres cosas que son paralelas. La primera es, una persona es detenida o no en un proceso, que es una discusión
que una persona sea detenida en prisión preventiva no quiere decir que sea condenada, ni que sea culpable. Entonces son como cuestiones de cómo se va dando el proceso. Mucha gente aplaudía cuando era detenido gente, etcétera, 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 cuando no estaba condenada. Algo que hemos discutido mucho en este programa. Entonces, ese es un tema en el caso López. Un segundo tema que es la magnitud y las formas de la evasión del grupo de Cristóbal López. Que Cristóbal López no niega. En ningún caso dijeron, no debemos 8.000, estamos hablando de 8.000 millones de pesos, es una fortuna incalculable. Lo que dicen ellos era, hubo múltiples moratorias que él no pagaba y no se lo ejecutaba. Todos los que somos contribuyentes sabemos lo que es la AFIP. Es como muy contra natura lo que cuenta, sobre todo por la dimensión. A ver, no es que la AFIP te vuelve loco cuando vos no pagás un impuesto o no pagás una moratoria. Te demorás en un anticipo. Yo pago 5 anticipos al año. Y el IVA todos los días 15, 14. A veces te pasás 3 días, 4 días, corren intereses y te meten un juicio. Y son anticipos de algo que tenés que pagar a fin de año. O sea, no es que vos te retrasás en lo que tenés que pagar, sino que te retrasás en un anticipo y te vuelven loco. En el caso de Cristóbal López, lo que ocurrió fue que el grupo económico debía 8.000 millones de pesos, no de impuestos propios, sino de impuestos que cobraba como agente de retención. O sea, ni siquiera era plata de él, era plata que inmediatamente tenía que el Estado. Imagínate las cosas que se pueden hacer con 8.000 palos. Y no los pagaba. Entonces, en ese fondo de la cuestión hay una discusión que quizás sea lo más importante de lo que resolvió la Cámara, que es que hasta ahora tenía un montón de calificaciones penales y pasa a ser penal tributario. Entonces, si es penal tributario, vos lo arreglás pagando. En cambio, si es delito federal, vos no lo arreglás pagando, podés ir en cana. Y el tercer tema que hay dando vuelta ahí, y entonces la Cámara le alivia eso, cosa que realmente es muy sospechoso y muy raro. Y el tercer tema que está planteado ahí es qué pasa con el grupo Indalo, que es lo que decía él. Vino un señor Rosner, le pasaron la administración al señor Rosner. Cuando nos juntamos con Rosner para ver si era solvente lo que planteaba o era confiable lo que planteaba, no entendimos nada. Entonces a nosotros nos interesaba como AFIP que siguiera el grupo empresario, que siguieran los empleados, que siguiera todo eso. Ahora lo que pudo mostrar es nada. Entonces, que un poco el otro día cuando hablaba Cristóbal López, dio a entender eso. Cristóbal López dijo, Rosner es el tipo que yo puse como puede ser el gerente de Shell o el gerente de otra compañía, pero Indalo sigue siendo mía. De lo cual se desprende que Rosner no tenía ninguna propuesta. Inclusive dijo, yo no me llevé un mango, puse 700 palos en el año pasado en el grupo Indalo. Está bien, 700 palos es el 10% de la guita que no le pagó. Le falta poner 8.100 en estos cálculos, o 8.000, no me acuerdo cuánto, o 7.200, lo que sea, según el cálculo que estemos hablando. Estamos hablando en serio y hablando de fondo, porque uno piensa, hay una discusión con las prisiones preventivas ahí, pero también estamos hablando de uno de los grandes grupos económicos del país y el principal grupo económico conformado bajo el paraguas del kirchnerismo. Y entonces se discute, por un lado, cómo está prosiguiendo la justicia, pero en segundo lugar, cómo se conformó ese grupo y qué alternativas tiene ese grupo para seguir existiendo, cosa que angustia a muchísimos trabajadores, obviamente. Es decir, todo esto está dando vuelta alrededor de la liberación de Cristóbal López. Ojalá lo podamos entrevistar a él. Por supuesto que vamos a entrevistar como corresponde a su abogado para ver cuál es su versión al respecto de esto, pero insisto, estamos cubriendo eso. No es solamente la liberación o no de una persona, sino la manera en que se conformó uno de los grupos económicos más poderosos del país bajo el paraguas del poder político durante los 12 años en que gobernaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Yo estaba leyendo a algunos oyentes y me impresiona que en base a banderías políticas se defienden cosas que no se deberían defender, o por lo menos que ensucia la bandería política. Como parece que Cristóbal López es kirchnerista, hay que defenderlo a ciegas. Y en ningún caso, en ningún reportaje, en ningún lugar se está negando que se retuvo plata ajena, fortunas, 8.000 millones de pesos, para producir, con aval del Estado, para crear un nuevo grupo económico. Es una cosa de una dimensión, pero así, estremecedora lo que pasó. Y el perdón a un grupo así es un antecedente que realmente es un antecedente grave para la estructura tributaria. Es como si fuera toda una joda. Claro, cuando Macri dice esto es una vergüenza, uno lo primero que le sale a decir es, macho, es muy difícil la autoridad que puede tener un gobierno para perseguir la evasión si al mismo tiempo está justificando las cuentas offshore por todos lados. Entonces vos tenés ahí
sí el problema general que tiene el país. Ahora, que Macri tenga cuentas offshore o el entorno de Macri, el secretario de Finanzas, el nuevo jefe de la FIP y todo eso, no quiere decir que los otros hayan hecho las cosas bien. Y entonces cuando ves todo este panorama, y bueno, ves ahí el diseño del problema que tiene, el problema serio que tiene la Argentina para salir adelante. Todo el mundo es vivo, lo que pasa es que a medida que va subiendo en la escala, la viveza se cuenta en miles de millones, no es una vivada que te metiste, no sé, que hiciste, no pagaste o comíaste un cana con 20 mangos. Son 8.000 palos, es muchísimo dinero. 9:05 de la mañana, seguimos juntos.